Ok, entonces vamos a dar comienzo entonces al seminario y entonces pues para mí es un gran placer presentarles a Cristian Correa. Cristian Correa es un gran amigo y Cristian desarrolló sus estudios de pregrado en biología marina en la Universidad Católica del Norte en Chile y realizó su doctorado en ecología evolutiva en la Universidad de McGill, donde nos conocimos cuando yo estaba haciendo mi maestría. Cristian investiga desde hace más de 20 años la diversidad acuática y combina muestreos clásicos, análisis moleculares incluyendo ADN ambiental, boyas inteligentes de diseño propio, que nos va a hablar un poco de eso, y modelos estadísticos para revelar la dinámica de individuos, poblaciones y comunidades. Él es docente en Ecología y Estadística de la Universidad Austral de Chile, dirige y participa proyectos vinculados a la evolución y conservación biológica, desde información de base hasta síntesis globales. Y desde hace poco tiempo, desde el 2024, forma parte del equipo de New Atlantis Labs, donde junto a un equipo transdisciplinario contribuye al desarrollo de una plataforma internacional de inteligencia ambiental para impulsar la economía azul. Cristian, muchísimas gracias y bueno, nada, adelante. Bueno, el placer es mío, Sergio. Eh, bueno, yo la verdad, cuando me pidieron hacer esta charla, estaba bien dubitativo si hacerlo o no. Eh, y al final, porque me costaba encontrar algún conglomerado interesante para mostrarlo que lo tuviese suficientemente ya preparado, porque si no es una misión bastante titánica. Pero ahí se me ocurrió que la experiencia, y también con la ayuda de Sergio, la sugerencia de Sergio, poner digamos, una historia, una perspectiva en estos tiempos de cambio sobre lo que ha sido mi experiencia trabajando en lo que yo llamo la transición ómica en ecología, podía ser bien interesante. Y lo hago, en verdad, de una manera muy... eh, eh, simple o, no sé, sin mayores aspiraciones, desde la perspectiva de un ecólogo y practicante, que en realidad muy a menudo solía tener las botas de goma y andar en el barro, ¿ya? Entonces he tratado de rescatar de esta experiencia cuáles han sido los desafíos y algunos elementos que para mí han sido muy valiosos. Enfatizo como la experiencia personal porque yo siento que es una disciplina que está aún en pañales y todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser las direcciones que se van a ir tomando y bueno, y va a ser el trabajo de todos nosotros, de ustedes, ¿cierto? Ir definiendo cuáles son las vías más productivas y adoptándolas. Así que aquí viene un paquete de experiencias. Bueno, como les decía, yo soy un biólogo marino y ecólogo evolutivo, con los pies en el barro, acostumbrado a andar haciendo trabajo de campo de esta manera, explorando, trabajando mucho con las especies, con los individuos, utilizando una gama amplia de artes de muestreo y aprovechando esas muestras para aprender sobre individuos, poblaciones, comunidades. Digamos, este vendría a ser el trabajo tradicional de un ecólogo, eh, lo que disfruté mucho. Y bueno, me llevó a lugares remotos, hice bastante exploración en la Patagonia, donde hay condiciones muy, bueno, difíciles y hay muy poco tiempo para alcanzar a hacer el trabajo que uno quiere. Y eso tiene que ver con lo que les voy a presentar. Bueno, hasta que un día aprendimos que en realidad en una gotita de agua no solo había agua y impurezas, sino también habían moléculas orgánicas y mejor aún, habían moléculas orgánicas súper bien organizadas y con mucha, pero mucha información. Y ahí comenzó la historia de, bueno, aprender a leer esta información contenida en una gotita de agua que contiene, bueno, células de animales, de plantas, tiene ADN que está libre, ¿cierto? Tiene desperdicio metabólico, tiene microbios, en fin. Entonces, hay mucha información que está libre, digámoslo libre, entre comillas, porque puede ser también que esté al interior de una célula, pero básicamente en una muestra de agua hay mucha información que potencialmente podemos recuperar y utilizar con fines bien interesantes que voy a mostrar enseguida.
Entonces a esto le llamamos el ADN ambiental, todos lo conocen, ¿no es verdad? El ADN ambiental se puede leer de diferentes maneras y hoy día sobre todo voy a explicar métodos que tienen que ver con barcoding, con código de barra, digamos, cuando ocupamos un fragmento pequeño de una secuencia de ADN, que es muy buen indicador de la identidad de quien lo portaba. Por ejemplo, en el caso de, a ver, yo puedo, ¿ustedes ven mi cursor? Sí, sí lo vemos. Ajá. Pero bueno, y aquí tengo para anotar, ¿qué más tengo? Perdón, estoy viendo aquí si hay punteros, claro, tengo puntero en láser, esa, ahí estamos, perfecto. Fragmentos riosomales 12S son muy buenos para peces, por ejemplo, pero hay otros marcadores bien genéricos como el COI, que sirven para identificar zooplancton, invertebrados, vertebrados, 18S para eucariotas, fitoplancton, otros protistas, 16S para bacterias, arqueas, todo para decir, si nosotros escogemos el buen marcador de estos pequeños fragmentos de ADN, podemos aprender sobre estos grupos mayores y en conjunto, usando varios marcadores, bueno, vamos a aprender, o sea, kilos de información de toda la trama trófica, desde los productores primarios hasta los predadores tope y de vuelta hasta los descomponedores, ¿eh? Así que podemos hacer el tour completo. Tremendo potencial. Pero para que esto funcione, claro, necesitamos tener estas bases de datos de referencia, que en realidad vienen más de la ecología clásica, en que tenemos que tocar a los individuos, ponerlos bajo la lupa, identificarlos, tomar un pedacito de tejido, secuenciarlo con los mismos marcadores que queremos usar después y armar un repositorio enorme de relación entre el código de barra y la identidad de ese código de barra. Por suerte que eso ya llevamos tal vez 10, 20 años de desarrollo en ese frente a nivel mundial y hay unas bases de datos enormes que nos permiten hacer esta asociación. No tenemos que hacerlo nosotros mismos. Podemos ir y preguntarle a la base de datos del NCBI, qué sé yo, hay otras bases de datos comunes que se pueden utilizar. Pero claro, nos gusta trabajar en los rincones de esta tierra. Ustedes se van ahí a los páramos colombianos y claro, van a encontrar especies que no han sido descritas antes, ¿cierto? Entonces ahí es su rol de ecólogo, de biólogo, de hacer el vínculo. Nosotros lo hemos hecho acá en la Patagonia, hemos capturado los especímenes, lo hemos secuenciado y lo hemos integrado a estas grandes bases de datos para poder usar después los métodos de ADN ambiental. Se me olvidó echar a andar mi timer ahí para no pasarme tanto. Tranqui, yo les recuerdo cuando ya sea la una Sí, y 50. Tranquilo, Cristian, hágale. manténme informado. Vale. Ok, entonces, bueno, de esta forma entonces podemos observar el ADN libre o contenido que está en el medio ambiente, pasarlo por la juguera y esencialmente sacar de ahí la identidad de estos organismos muy diversos. Entonces, el trabajo en el campo, cuando estamos estudiando comunidades con este cambio de paradigma, va cambiando. Ahora ya no estamos ocupando tantas artes de captura diferentes, estamos ocupando un frasquito, es más aburrido, digamos, es más rápido, es más práctico. Después llegamos al laboratorio y esto pasa por una extracción y purificación del ADN, la amplificación por PCR de los fragmentos que yo les mencionaba, ¿cierto? Y después la secuenciación masiva, que es lo que nos va a revelar el código de barras, que después vamos a contrastar con las bases de datos de referencia y voilà, ahí uno obtiene la lista de especies presentes en el lugar, pero no solo eso, sino que además una medida de, mira, voy a decir la palabra abundancia, pero no piensen en abundancia como se hacía anteriormente. Esta es una abundancia de lecturas, es una abundancia que tal vez tiene que ver con la cantidad de fragmentos que se encuentran en el ambiente, pero no necesariamente hay una correlación uno a uno o proporcional con la abundancia neta de esta especie en el ambiente. Igual es información que nosotros podemos decodificar y usar para nuestros intereses, como voy a mostrar más adelante. Bueno, y esta técnica, oye, ¿no se ve completa la pantalla? ¿Soy yo no? Ahí, ya, ahí sí. Esta técnica ha sido sumamente, bueno, exitosa, se está expandiendo bastante, están saliendo muy buenos estudios comparativos que están validando la técnica contra métodos más tradicionales. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de
esto es un estudio en California, donde hay métodos tradicionales de captura, que son colecciones de peces versus ADN, y ustedes pueden ver ahí la correspondencia entre ambos tipos de, de, de aproximación. Aquí hay otro más también en California. No solo podemos ver que este es un método visual, ¿ya? Este cuadrado punteado, y el cuadrado sólido es detección a través de eDNA. Hay una solape importante entre ambas, pero todavía hay especies que solo se encuentran con estudios visuales clásicos y hay otras que solo se encuentran con ADN ambiental. No es perfecto, cada método tiene sus virtudes y sus problemas. No solo podemos sacar las listas de especies, que ya son interesantes, pero en realidad podemos sacar mucho, pero mucho más de ahí. Podemos entender las estructuras de las comunidades. Aquí hay una comparación entre estructuras bien simples, tipo PCA, digamos, pero ocupando todos los métodos y ocupando ADN ambiental, estudios visuales y registros históricos. Y vemos como hay una correspondencia bastante buena en la estructura comunitaria ocupando las distintas aproximaciones, una vez más validando la utilidad del método. Entonces, con todo esto, bueno, el trabajo de campo para mí ha ido cambiando. Me he involucrado con estos estudios por interés propio inicialmente y experimentando con colegas, pero más últimamente por demanda, porque hay mucho interés y hay mucha demanda. Y ahí a ustedes les va a tocar trabajar seguramente en áreas relacionadas, porque esto es una ola gigante que se nos viene, como les voy a ir mostrando. Entonces, ahora mis métodos han cambiado, todo mi equipo cae en una bolsita muy, muy monona, lo que me permite llegar a lugares muy remotos rápidamente, hacer mis muestreos y regresar. Se ocupan un número de elementos para filtrar el agua. Aquí, por ejemplo, hay una bomba tipo taladro manual, pero aquí tiene una bomba peristáltica y aquí hay un filtro que retiene las partículas, incluyendo el ADN. Aquí hay otro tipo de bomba, esto es una bomba manual que voy a mostrar enseguida. Aquí hay otro tipo de filtro, los famosos Steribex, y hay muchos, en verdad hay muchos, aquí hay solo hay algunos ejemplos, yo he estado probando varios, tienen virtudes y defectos cada uno, no hay ninguno que sea perfecto, pero la tendencia en general, al menos para los que queremos tener una buena idea de la biodiversidad que hay allá afuera, es ir incrementando los volúmenes de agua, y ojo que estoy hablando de agua, pero en realidad podemos hacer eh, ADN ambiental con aire, con sedimento, con agua, con otros sustratos, con feces, etcétera. Aumentar los volúmenes es bueno. Así que a veces los filtros más grandes pueden ser ventajosos, ¿ya? Pero eso tiene después problemas en el laboratorio. Aquí, bueno, estos métodos están posibilitando cosas como esta, ¿ya? Ahí no alcanzamos a escuchar el audio, Cristian, por Ah, si no se quieres. escucha. Entonces, yo estoy diciendo ahí que estoy mostrando la comunidad de peces, no, perdón, la comunidad entera, la comunidad de este lago, y que esto es parte de un proyecto que se llama Lake eDNA, un proyecto internacional que pretende muestrear 800 lagos alrededor del mundo entero para tener un snapshot de la biodiversidad de estos lagos y de la cuenca, ¿ya?, que contiene estos lagos, porque el ADN se va movilizando por los tributarios hacia los lagos y los lagos pueden servir como un reservorio o una fuente más rica de información de biodiversidad de la zona en general. Eh, Esto se me fue la vista de presentación. Ya, ahí va a ser. Entonces, ahí está una fotito de este proyecto. En realidad, después del muestreo, aprendimos que de los 800 que se querían, hay unos 400 que se lograron genotipar y han salido una cantidad de diversidad de estos estudios fenomenal, ¿ya? Entonces, como un ejercicio sin precedente para hacer un catálogo muy rápido, un snapshot de la biodiversidad en distintas partes del planeta. Esto es gracias a estos avances tecnológicos, en el fondo.
Aquí hay otro ejemplo. Entonces, este es el primer experiencia que yo tuve con ADN ambiental. Esto fue liderado por Pablo Sáenz, mi amigo, también colombiano, que tal vez algunos de ustedes conocen. Bueno, Pablo es el genético a cargo de este proyecto y empezamos muestreando con estos filtros expuestos al aire que teníamos que manipular con guantes de goma, todo eso que ahora yo evito, pero a toda costa, porque la contaminación ahí es brutal. Entonces, pero en fin, logramos sacar adelante este pequeño paper y prueba de concepto en que nos paseamos por un humedal importante que hay aquí en la región y mostramos 50 sitios a lo largo del humedal. Y hicimos, bueno, el proceso que les describí anteriormente. Aquí están los 50 sitios. Aquí en colores están solamente una diferenciación física de sitios periféricos y sitios centrales en el cauce principal del río. Y de ahí pudimos sacar entonces estas listas de especies para distintos grupos, por ejemplo, para los peces, las aves, los mamíferos y los anfibios. En los tonos de colores podemos ver esta pseudoabundancia relativa que tienen estas lecturas. Se detectaron especies que son sumamente raras de encontrar, como la ranita de Mewin, el huillín, ¿ya? El bisón, así que nos permite hacer catastros de especies raras. Pudimos también establecer algunas relaciones entre la riqueza y la distancia al océano, o sea, un transecto longitudinal a lo largo del río, en que en el caso de los peces y los anfibios, la riqueza era mayor cerca del mar. Es decir, se iba acumulando la señal de más especies rumbo al mar, lo que tiene sentido si es que uno piensa que el río va fluyendo hacia el mar y arrastrando el ADN en esa dirección. En los sitios cercanos al mar se encontraron especies marinas. Bueno, y algo importante aquí de considerar es que, no, perdón, no, repito, en adelante voy a hablar mucho de estructura ecológica, estructura comunitaria. Y una puerta de entrada para las estructuras comunitarias son las ordenaciones. Así que quise incluir esta diapositiva que en realidad no tiene nada que ver con el río Cruces que le estaba explicando antes, pero sí hace el punto de que uno tiene estas tablas comunitarias clásicas, ¿no es verdad?, que habitualmente ordenamos de la siguiente manera. Están los sitios en las filas y están las especies en las columnas. Ahora, las especies pueden ser variantes, pueden ser otus, ¿cierto? Eh, Operational Taxonomic Units, you name it. Puede ser cualquier tipo de variante o variable, en el caso si fueran variables ambientales. Pero esta es la estructura ya general que siempre voy a estar haciendo alusión y que si ustedes trabajan en estadística multivariada de comunidades como siempre muy importante. Ok, entonces acá tenemos una versión bruta, digamos, saliendo los datos del horno, pero uno rápidamente, como ecólogo, lo primero que quiere decir, ya, pero aquí no puedo ver estos puntitos, no entiendo nada. ¿Cachai? La única manera de ver los puntos, entender algo, es ordenarlo para ver si hay algún tipo de estructura. Y eso lo hacemos a través de métodos de ordenación, como su nombre muy intuitivamente lo dice, nos sirve para ordenar. En este caso, bueno, hay varios métodos de ordenación, el análisis de componentes principales, que va a trabajar con la distancia euclidiana, digamos, aquí hay un PCOA, Principal Coordinate Analysis, que es lo mismo, pero salvo que uno puede ocupar una distancia más adecuada para las condiciones ecológicas, no voy a referir a eso, es un tema más o menos largo, pero se ocupa mucho en ecología del Principal Coordinate Analysis si uno quiere trabajar con distancias Bright-Curtis, por ejemplo. Y por otro lado, el eh, canonical, análisis de correspondencia, correspondence analysis. En fin, son todos métodos que sirven para ordenar la matriz, entonces podemos pasar de este desorden ininteligible a una tablita que es igual, todavía son datos más o menos crudos, lo único que cambió es el orden. Fíjense cómo los sitios ahora no están ordenados, ¿ya? De la misma manera que estaban originalmente. Y lo mismo pasa con la especie, ¿ya?
Y ahora sí empezamos a ver una nube que empieza a tener algo de sentido. ¿Ya? Tal vez si estudiamos en más detalle qué pasa con estos sitios, por qué están ordenados así, y tal vez tiene que ver con una variable medioambiental. ¿Ya? Temperatura, no sé, número de días de sequía en el año, heladas, en fin. Bueno, eso era como una nota al pie de página para que no nos perdamos en lo que viene enseguida, pero voy a seguir con la historia que veníamos contando. Si es que sé pasar la página. Ahí. Chude, las rayas me quedaron ahí mal. Buscar Ya. cómo borrarlas. Oh, oh, mala onda. Oh, ya. Ya. Bueno, a ver, ¿cómo las va a borrar? Alguien me tiene que decir cómo hacer toda. Si te sales del slideshow y vuelves y arrancas, ¿Ah? ¿Qué hago? Ya, me salgo de la. Ya, listo. solo una idea. Oye, ¿estás bromeando? Me voy a quedar con la cara pegada. Cristian, por ensayar. Oh, no sé cómo hacerlo, en serio, no. No la puedo seleccionar. Alguien que me dé una idea. Tienen que haber ahí algunos asistentes que me pueden iluminar, por favor. Yo no tengo idea. Paola sabe. Angélica, alguien que esté viéndonos. Claro, están. ¿Era Es aquí? el. No, ¿Mm? tampoco. En PowerPoint normal hay uno que dice como Clear or Drawing, pero no. Ahí. Ah, y uno por uno, ya. Ya, bueno, pero igual, ya, ok. Voy a tener que ir con cuidado con mi garabato. Borrando cada uno. Bueno, listo. No vuelva a rayar. Use el láser, Ya. pero no raye. Vamos a ver si lo logro. En todo caso, volvemos al humedal. Entonces, acá eso es lo que está hecho. Aquí hay una ordenación de los datos que se obtuvieron. Estoy hablando, en este rato mostrando solamente los peces y vemos que hay cierta estructura. Ahora uno puede entrar a desenmarañar la estructura y tratar de entender mejor y tratar de sacar algún mensaje de esto para poder escribirlo, publicarlo, hacer recomendaciones de manejo, lo que sea, ¿no? Y ojo que toda mi presentación va a ser sobre aquellas herramientas que para mí han sido útiles y que yo las recomendaría. Entonces, no tengo más pretensiones que esas. Herramientas útiles cuando uno está interpretando ordenaciones para mí son, por ejemplo, los análisis de clúster. Entonces, aquí hay un análisis de clúster que se llama Partitioning Around Meteoroids, PAM, eh, que, que me permite identificar estos dos clusters. Entonces tenemos un clúster de especie río arriba y tenemos un clúster de especie río abajo, esencialmente. No, pen, no, no, gracias, no era lo que quería, sorry. Turn off the pen. Turn on the laser pointer. Ok, ahí está un clúster, digamos, y el otro clúster. Y además, podemos correr unos análisis chiquititos que nos sirven para identificar cuáles son las especies indicadoras de estos clústeres, lo que está re bueno porque después, solo con identificar las especies, tú ya te puedes referir a un tipo de comunidad, a una tipología, ¿ya? Lo que es muy útil cuando estamos tratando de manejo o educación, etcétera, para entender la ecología del lugar. Y estos están, en este caso hay varios algoritmos, en este caso estoy mostrando uno que se basa en Pearson's Phi, ese es un estadístico Pearson Phi, básicamente va a estudiar la correlación que hay entre la presencia de la especie y el clúster. Y en este caso las que están con una línea roja punteada, espero que se vea, son las que son significativas. Entonces aquí tenemos en Graulis rigens, por ejemplo, esta es una especie indicadora del clúster azulito o verde, verde azul. Entonces va a ser más común en los sitios aquí abajo. ¿Ya? Y otro cosa interesante que da este método PAM por sí solo son estos medioids o lugares típicos. O sea, el método funciona en torno a estos lugares típicos. Por eso se llama partitioning around medioids. Entonces, por defecto nos va a decir cuáles son los sitios típicos de cada uno de los clústeres. Y aquí tenemos el P33 para el clúster café y el P55 para el clúster verde-azul. Entonces, esos sitios podrían ser prioritarios, por ejemplo, para un estudio en que le hacemos un seguimiento en el tiempo a estas comunidades. Ok.
Pero también podemos hacer otro tipo de movidas. Por ejemplo, aquí tenemos las ordenaciones más clásicas que vemos y tenemos dos variantes, constrained o restringida y las unconstrained o no restringidas. Y aquí estamos trabajando sobre distancias Sorensen, es decir, estamos trabajando sobre presencia-ausencia y estamos favoreciendo más la similitud en base a las presencias compartidas. ¿Ya? Y bueno, si hacemos una ordenación no restringida, podemos al tiro ver la estructura que hay en los datos. Aquí estamos pintando con colorcito la distancia hacia el mar y vemos que y en el background se pueden ver los mismos clústeres que identificamos antes, ¿ya? Entonces podemos ver cómo estos sitios aquí son los verde-azul relacionados con el mar, es decir, el DP50, que es la distancia al mar es mínima acá. Aquí estamos de hecho en el mar. ¿Mm? Y acá estamos alejándonos del mar. Esa es la ordenación no restringida. Podemos hacerlo de manera restringida. Podemos decir, oye, ¿por qué no buscamos una ordenación en relación a las variables ambientales? Podemos tener varias variables ambientales. Aquí les estoy mostrando solo una, que es nuestra distancia al mar. Entonces dice, muy bien, yo te voy a hacer una ordenación, rota lo que teníamos anteriormente, optimiza el peso que tienen las diferentes especies, en fin, y nos devuelve esta ordenación. Y aquí vemos que se parece mucho a la versión no restringida, lo que quiere decir que hay mucha coherencia. La distancia al mar realmente está estructurando esta comunidad, es lo que podemos concluir. No es sorprendente, pues es un estuario. Bueno, y ahí está hecho para los distintos grupos, tal vez no me voy a detener. Aquí, vuelta de página, me cambio de modelo de estudio, ¿vale? Dejamos atrás el río Cruce y nos vamos ahora a las montañas, también en esta región. Y este es un trabajo que bueno, yo participé al final del trabajo, a mí me involucraron como analista de los datos que ellos habían recolectado cuando el experimento ya había sido hecho. ¿Ya? Entonces, bueno, yo recibí el set de datos y traté de sacarle el mejor jugo posible para ver bueno, qué patrones, qué cosas interesantes podíamos aprender de ahí. Y esta gente trabaja en rizomas, qué sé yo, en los microbios del suelo asociados a los bosques. Es un equipo bastante grande y el proyecto es un núcleo milenio que se dedica a varias cosas, digamos, y este era un capítulo dentro de su actuar. Y esos son los autores de este trabajo en particular. Bueno, la historia aquí es que ellos querían saber, bueno, cuál es el efecto que tiene la línea de árboles. La línea de árboles, tal vez me voy a pasar a la siguiente diapositiva. La línea de árboles tiene, aquí en Chile, no sé en Colombia cómo será, pero acá en Chile hay una línea marcadísima en que los árboles desaparecen y luego hay una vegetación muy achaparrada y luego está la roca desnuda. Esto es en la cordillera de los Andes, en la altura. Entonces, los árboles que se desarrollan junto a la línea están realmente estresados, ya tienen condiciones ambientales en el límite. Y los que están más abajo tienen condiciones más favorables, generalmente son árboles más grandes, en fin, tienen menos estrés. Y ellos estaban interesados en conocer, bueno, cómo ese efecto línea de árboles está cambiando la comunidad de hongos en el suelo asociado a los árboles. Y además, cómo esto varía en el tiempo, porque tenemos, bueno, las distintas estaciones del año. En el invierno, imagínense, todo eso es pura nieve, muy congelado, y en el verano, bueno, tampoco es tan tibio, pero de hecho sí, en el verano en la cordillera la temperatura sube bastante y las condiciones son más secas, en fin. Entonces, esto es como microbioma al extremo. En este caso, trabajó con un marcador que se llama ITS. Se mostraron 4 sitios a lo largo del sur de Chile, aquí están marcados, ¿cierto? Y la diferencia en altura entre los árboles y abajo eran solo 200 metros verticales.
Y de este set de datos, bueno, podemos aprender varias cosas. De nuevo, voy a enfatizar algunos índices, cositas que a mí me parecen interesantes, no toda la historia, y menos voy a hablar de hongos porque no soy experto en hongos. ¿Ya? Eh, una cosa que me parece interesante puede ser que tú, Sergio, me lo mostraste alguna vez, no me acuerdo, pero es esta idea de mostrar la biodiversidad en función de los Hills number, los números de Hill. Y yo decía, ¿qué es esta cuestión? Yo solo había escuchado del índice de Shannon, qué sé yo, el índice de Simpson, que la riqueza y todos estos índices raros, difíciles de pronunciar, todo, cada uno con una escala diferente, un desastre. Bueno, pero acostumbrado. Pero cuando descubrí esto, gracias a Sergio, fue fenomenal, porque de pronto teníamos una manera de expresarnos sobre la biodiversidad, ¿ya? En unidades similares a la riqueza, que al final es lo más intuitivo. Te fijas, cuando uno habla de una riqueza en una comunidad que es igual a 10, ok, son 10 especies, punto, las que están presentes en ese sitio. Pero riqueza nunca nos satisface como un indicador de biodiversidad, porque claro, no desconoce enteramente la uniformidad que tienen las distintas especies. Entonces siempre andamos buscando índices de diversidad que se hagan cargo de la heterogeneidad en las abundancias. Y es por eso que caemos en el de Shannon, en el de Simpson, etc. Bueno, esta aproximación es novedosa porque va a llevar todos estos índices que antes utilizábamos, los va a llevar a una escala común, ¿ya? Que se llaman estos Hills number. Y acá y se expresan estos Hills number en función de Q, ¿ok? El Q es un orden, se llama el orden Q, y nosotros podemos evaluar la diversidad en cada punto de Q, ¿ya? Cuando Q igual 0, uno obtiene la riqueza de especie, idéntica, no hay ninguna diferencia, mismo resultado, ¿ya? Cuando Q es igual a 1, bueno, eso corresponde con la exponencial del índice de Shannon-Weiner. Y cuando Q es igual a 2, eso nos da el inverso del índice de Simpson, que favorece la especie dominante. Entonces, fantástico. De pronto tenemos una manera de apreciar la biodiversidad en un pantallazo como el que le estoy mostrando, que va todo desde la riqueza de especie hasta un índice de dominancia a la mano derecha, ¿ya? Y aquí podemos ver, bueno, esto está expresado en función de los árboles, qué sé yo, tal vez no me voy a referir mucho a eso, pero sí decir que, no sé, pues, aquí hay una muestra, por ejemplo, en primavera, en Coyhaique, donde hubo una extraordinariamente alta riqueza de especies. Pero si tú consideras la heterogeneidad de las especies, en realidad no eran tantas, ¿no? Son, sí, escucha, el índice con orden 2, es decir, cuando estamos viendo, favoreciendo la especie dominante, no eran tantas especies. Si es que nosotros tenemos rectas en vez de curvas descendientes, quiere decir que hay una extraordinaria uniformidad, hay mucha uniformidad y la riqueza te da un resultado similar a los índices de dominancia. Entonces está buenísimo el approach. Gracias, Sergio. Bueno, y después uno puede seguir analizando esos datos, los puede modelar para aprender preguntas más en particular. En este caso yo tenía que lograr responder cosas que los micólogos querían aprender. Entonces, claro, acá estamos modelando, claro, se me olvidó poner acá Ah, sí, este es el Hill 1, ¿ya? Vendría a ser el índice de Shannon, el que está siendo modelado en función de la estación del año, del sitio de muestreo y de la altitud. Y vemos que, bueno, modelo significativo, todos los componentes de este modelo son significativos. Y aquí vemos que, claro, bajo la línea de árboles, en el sector bajo, había una diversidad mayor, ¿ya? Lo que no es sorprendente. Y acá, bueno, Coyhaique tuvo una biodiversidad menor, en fin, en la primavera y el verano hubo diversidad mayor, ya. Cambio, cambio de etapa. Aquí vamos a salirnos de la diversidad alfa que estaba hablando hace un momento atrás y vamos de nuevo a irnos a examinar la estructura en más detalle, Cuando uno examina las estructuras y cuando está trabajando
con datos de metabarcoding, secuenciación masiva, en fin, muchas veces uno pasa por una serie de filtros para reducir un poquito el dataset y sacar lecturas que potencialmente podrían ser erróneas, poco confiables, ya, errores de lectura. Entonces, esta diapositiva muestra eso, que no voy a recalcar tanto, pero sí decir que fíjense ustedes, bueno, pasando por estos filtros, igual tenemos un número alto de especies, son casi 100 especies y 50 familias, en fin, en este set de datos. Y uno podría decir, ya, pero veamos cómo es la composición en los distintos lugares, y tú podrías decir, ya, hagamos un gráfico de barras, pum, ahí está, listo, el gráfico de barras. Pero ¿qué es lo que uno aprende de aquí? Al menos yo no mucho, tengo que empezar ahí a rascarme los ojos, no, a mí no me dice mucho. Entonces, hay que pasar por unas ordenaciones, en fin, para que esto que está acá lograr hacerlo intuitivo. Yo creo que ese es el trabajo muchas veces del ecólogo, es lograr de agarrar estos sets de data que son bastante messy, transformarlo en una imagen, en algo que te pueda decir bueno, que ilumine un poquito el conocimiento. Aquí hay un ejemplo, de nuevo tenemos una ordenación no restringida a través de un PCOA. Uno tiene que escoger las distancias bien, aquí hay un Hellinger distance apropiada, podría haber sido un Bright-Curtis, en fin. Eh, pero la ordenación al tiro te empieza a ayudar a ver los patrones, ¿ya? Y claro, acá yo estoy trabajando a nivel de orden, ojo, pero uno puede trabajar y debe, de hecho, examinar a los distintos rangos de clasificación taxonómica porque a veces tienen una asociación con la función o te da distintos grados, distintos granos, digamos, en la figura. Y puede ser que si te vas a un nivel muy fino, tu figura está sobresaturada y no entiendes nada, pero a nivel de género, familia, ahí sí puedes revelar un patrón más claro. Así que siempre es bueno hacer el screening a los distintos niveles, familiarizarse con los datos, ¿ya? Eh, pero bueno, acá está la ordenación. Esto anteriormente le había hablado ya de las ordenaciones. Esto vendría a ser algo así como un PCA, ¿ya? Y empiezan a aparecer los patrones. Acá los polígonos medio transparentosos de atrás son relacionados con los sitios, donde se midió. Entonces, claro, hay un efecto sitio que parece ser importante, pero y ahí podemos ver, bueno, con qué órdenes se relacionan esas cuestiones. Y otra herramienta interesante son estos iris plot o los plots de iris, ¿ya? El iris como el iris del ojo, que yo lo encuentro muy útiles porque sirven para explicarle a alguien que no entiende de ordenaciones cómo interpretar sus gráficos. Y aquí nosotros vemos que este iris es algo que uno podría superponer sobre la ordenación. El eje de la ordenación que está aquí podría ir aquí en el iris, ¿te fijas? Y si nosotros nos movemos hacia allá, ¡pum! Vemos que hay más de, a ver, no, sí, de esta especie azul clara, o bueno, orden, perdón, que son los elotiales aquí. Y ahí están los elotiales. Así se interpreta. Entonces, con una visión súper rápida, uno dice, uy, qué importante, ¿qué está pasando acá con este rosado? Ah, estas son las agaricales. Mira, las agaricales de hecho son una de las conclusiones principales del paper. Ah, las agaricales. Y esta está asociada en esta dirección en la ordenación. Entonces ahí hay una buena, simpática herramienta y uno además puede poner anotaciones en símbolos en la periferia. En este caso las T es para indicar tree line, ¿ya? Y los colorcitos para indicar sitio. Entonces eso nos ayuda con un pantallazo ahí al tiro a entender algunos patrones. Aquí estoy haciendo lo mismo, salvo que, bueno, lo mismo en relación a usar un iris plot, el resto es distinto. Una ordenación restringida. La ordenación restringida aquí es un RDA, ¿ya? Donde ordenamos en función de variables ambientales. Bueno, y todas estas variables ambientales que aparecen acá, como la época del año, la temperatura, el factor treeline, son todas significativas. Te ayuda a definir un eje cartesiano donde uno puede plotear las especies, incluso las trayectorias eh, que tienen las comunidades en los distintos sitios.
Aquí hay una ordenación, de nuevo, no restringida, pero esta vez, ojo, no es taxonómica, sino que es funcional, ¿ya? Entonces, otra vista a los mismos datos, le ponemos otro filtro aquí, otro prisma para entender otra característica. Estas son solamente funciones ploteadas aquí para ordenar, y también podemos ordenar estas funciones de manera, en función de las variables ambientales. Y vemos cómo, por ejemplo, las ectomycorrhizal acá, ¿ya? Están asociadas con el invierno y con la zona alta de los, bueno, de estos bosques, y es como al final lo que le dio el título al paper. Aquí hay unos few takeaways bueno, de lo que aprendimos. Habían algunos problemas de edición experimental que creo que no me voy a referir. Esto pasa porque, claro, pasan por el ecólogo, por el estadístico, después de hacer el diseño experimental, entonces uno tiene que hacer un análisis post-mortem. Por favor, antes de hacer sus experimentos, sus tesis, infórmense, discutan, hagan presentaciones mock, ¿ya? Para que aparezcan todos los problemas a priori, poder hacer los ajustes, ¿ya? Aquí hubo series de tiempo en que la gente que colectó los datos no etiquetó digamos, dónde exactamente tomó las muestras, entonces se perdió la dimensión temporal, por ejemplo. Hay algunos análisis que no se pudieron hacer a causa de eso. Pero me voy a cambiar, me voy a ir aquí a una, porque veo que me queda poco tiempo. Aquí les voy a mostrar parcialmente un reanálisis de un paper que yo no tengo ninguna participación, pero es un reanálisis de los datos que ellos publicaron. Ellos se enfocaron el paper en relaciones interespecíficas, en fin. Yo me voy a dedicar a otras preguntas. Pero esencialmente muestrearon 11 sitios en Japón y, a ver, muestrearon 11 sitios en Japón en 50 tiempos distintos. Fíjense cómo la complejidad y la cantidad de datos ha ido increciendo en los distintos ejemplos que les he ido mostrando. Y eso son muchas cosas que me han ido apareciendo. Yo creo que para el futuro ya estoy viendo lo que viene, pero estamos en 11 sitios, 50 fechas, 550 muestras. Es un montón de información. Acá hay una figurita del diseño experimental, básicamente. Y claro, uno puede decir, qué entretenido, podemos plotear, en este caso, órdenes de nuevo. Podemos plotear las trayectorias o las abundancias de estos órdenes a lo largo del tiempo. Genial, bueno, hacemos la barrita, ya, sí, ya lo hicimos. De nuevo, ¿para qué nos sirven? Para nada, porque de nuevo, y aquí estoy mostrando unas poquitas para hacer la prueba de concepto, pero en realidad es muy messy. Tenemos que ir a hacer análisis mucho más sofisticados para sacar a relucir lo bueno que hay detrás de los datos. Bueno, acá hay una muestra de la biodiversidad filogenética que hay de estos peces, y tenemos una biodiversidad acumulada en todos los sitios de más de 700 especies, en fin, 400 géneros, una tremenda cantidad de biodiversidad. Los top 100 son 80 especies, ¿ya? Top 10%. Y aquí es donde, bueno, requiere otra familia de aproximaciones. Cuando ya estamos llegando a este nivel de complejidad, en realidad los métodos que yo le he ido mostrando se empiezan a quedar chicos, ¿ya? Y aquí es donde yo recientemente he descubierto esta familia de métodos. No soy experto en ello, soy un usuario y estoy aprendiendo, pero la verdad es que le veo un futuro pero fenomenal y yo quiero puro seguir haciéndolo, ¿ya? Eh, Estos son análisis, bueno, que están hechos con el paquete AD4, y básicamente este paquete es como el reflejo que hay de un libro de la escuela francesa de ordenaciones que trabaja mucho con pares de tabla, no con una tabla, ¿ya? Sino que con pares de tabla repetida, con una decomposición aditiva de los componentes de la varianza en estas tablas, etcétera, ¿ya? Es súper difícil darle una introducción
en pocos minutos sobre esto, pero le quiero dar el glimpse y sembrar la semilla para que ustedes lo busquen. Acá tenemos una tabla, ya, voy a recordarles una vez más, la tabla esencial está aquí, donde tenemos los sitios en las filas y las especies en las columnas. Acá está la tablita, la misma tablita. Con esa tablita podemos hacer un PCA, como le he mostrado varias veces, ¿cierto? Bueno, ahora, si añadimos a esa tablita un factor, grupo, ya, algún tipo de grupo, podemos hacer otro tipo de análisis. Podemos hacer un Linear Discriminant Analysis, el LDA, por ejemplo. Pero también podemos hacer un BCA o un WCA. ¿Qué es eso? Es un Between Class Analysis y un Within Class Analysis. Y esas son cosas interesantes que me quisiera mostrarles. Vamos a ver si es el caso. Después, puede que tengamos dos tablas. Claro, porque fuiste, tomaste el ADN ambiental y además me diste las variables ambientales. Tienes dos tablas, ¿ya? Si tienes dos tablas, se te abre la puerta para correr otro análisis. Yo ya les mostré el RDA, ¿ya? Ya se los mostré. Muy parecido al RA es el CCA, ¿ya? Es casi igual. Hay algunos supuestos de fondo que son diferentes, pero además está el análisis de coinercia, el COIA, que es clave para esta familia de métodos que voy a mostrar acá. Y después podemos tener otra situación en que tenemos la tablita de comunitaria, ¿no es verdad? Pero resulta que no fuiste una vez a muestrar como yo y mi amigo Pablo aquí en Valdivia, sino que fuiste 50 veces, como en Japón. Fuiste 50 veces. Tú tienes un libro, tienes verdaderamente un libro. Bueno, estas cuestiones se llaman las tablas K-tables, K-tables. Y las tablas K te abre la puerta para otra gama de análisis, ¿ya? Em, por ejemplo, el Partial Triadic Analysis, el PTA, ¿ya? Que te va a buscar, bueno, cuál es la estructura consistente a lo largo del tiempo. Eso es lo que busca, te abre un espacio para evaluar, bueno, cuál es la estructura consistente y a partir de esa estructura consistente ver cómo varía tu comunidad en el tiempo. Entonces, genial para si uno quiere ver la trayectoria de una comunidad en el tiempo. Ahora, supongamos que tenemos este librito de 50 páginas, ¿no es verdad?, para la comunidad, pero tenemos otro librito similar para las variables ambientales. Aquí tenemos un par de tablas K. Tenemos dos tablas K, dos libros. Acá están los dos libros. Y si queremos analizar, bueno, y esos dos libros nos permiten otra cama de análisis más. Se nos abre de nuevo el abanico y tenemos varios ejemplos acá, como el Bichicoya, el estático, el Costasis, que tal vez voy a dejar hasta ahí esta introducción porque por honor al tiempo. Pero voy a ver qué les logro mostrar. Yo creo que me voy a pasear por encima para ver si es que... Sí, porque nos quedan 7 minutos. Sí, sí, para sembrar la semilla nomás. Bueno, aquí hay un análisis componentes principales, corriente, solo que está con colorcitos lindos. Esto no es distinto a lo que ya hemos visto, ¿vale? Lo que les quiero mostrar como esto es distinto a esto otro, que es cuando hacemos un análisis entre clases. Este es el Between Class Analysis. Fíjense cómo se enfatiza la identidad de los sitios con este análisis, en comparación con el viejo PCA que ya teníamos. Y eso es genial. Y hay que considerar que este espacio que se definió acá, bueno, también lo podemos interpretar en función de las variables que en este caso son los taxa, ¿ya? Podría ser variables ambientales también. Bueno, si hacemos un análisis within class, adentro de la clase, y ploteamos enfatizando los sitios, bueno, los sitios están todos solapados uno arriba de otro, porque el within class, eso es lo que hace. Concentra el efecto sitio y te deja todo el resto de los residuales, llamémoslo, para tu libre interpretación. En este caso, la libre interpretación fue plotear los residuales en función de las estaciones del año. Y ahí sí vemos una estructura que aparece interesante. De nuevo se puede ver cuáles son las especies responsables, etc. Aquí hay un Partial Triadic Analysis, donde ya tenemos uno de estos libritos, pero tenemos un solo librito.
el librito fue estudiado, este es un librito de variables ambientales y te da la configuración o la estructura estable de las variables ambientales entre los sitios. Estable, hago hincapié en eso y eso después nos puede ayudar para entender, bueno, cuán inusual son algunas de las muestras. Podemos tener un índice de anomalía, por ejemplo, que es sumamente provisorio para monitoreo medioambiental. Between Group Coinertia Analysis, me lo voy a saltar, pero acá hay una linda figura que aparece de este método, donde se enfatiza la trayectoria medioambiental que tienen las muestras a lo largo del año, otoño, primavera, verano, ¿ya? Y podemos siempre interpretar eso en función de cuáles son las especies que lo componen, etc. En este caso, este espacio fue hecho tanto con los dos libros, con el ambiental y el comunitario. Y aquí hay el Costatis, que puede, si el énfasis no está en una, qué sé yo, variación temporal, sino que en la estructura consistente de las tablas comunitarias y ambientales, uno puede obtener un mapa como este. Fíjense la correspondencia que hay entre los sitios aquí, entre el mapa geográfico y el mapa basado en especies y variables medioambientales. Y por supuesto, de nuevo, esto lo podemos interpretar en función de las variables medioambientales que están aquí ploteadas o los taxas. Bueno, y con eso tal vez me voy a ir pasando al cierre que no voy a alcanzar a hacer en el extenso que quisiera. ¿Cuántos minutos queda, incluyendo preguntas? No, Eso, ya, eso ya, es ya. o sea, sin preguntas. Ya, entonces este está súper bueno porque esta diapo muestra la perspectiva, ¿ya? Y me hubiera gustado desarrollar un poco las perspectivas, pero lo que yo veo que está ocurriendo con la práctica, con lo que he aprendido como ecólogo, pero ahora con lo que estoy aprendiendo al trabajar para esta compañía New Atlantis Labs, ¿ya? Es que hay un tremendo mercado pujante que está ávido por aprender mucho más del medio ambiente a una escala extraordinaria, ¿ya? Y ocupando técnicas de avanzada y de alto rendimiento. Por supuesto, las ómicas son centrales en eso. En el futuro hubieron revoluciones similares. Cuando quisimos entender la oceanografía del mundo, hubo el sistema Argos con estos robots fenomenales que nos hicieron entender el océano en profundidad. Ahora está ocurriendo algo similar, pero con la biodiversidad. Y esto está abriendo nuevas avenidas, qué sé yo, perspectivas ecológicas multiescalares. Yo le he mostrado varias ya. Bioprospección genómica, que no hemos hablado, pero claro, aquí está todos los productos, las moléculas que pueden salir bueno, del mar o en general del medio ambiente. Bioindicadores ambientales, redundancia funcional que tiene que ver con la resiliencia de los ecosistemas, inteligencia microbiana. Ahora podemos tener bioindicadores microbianos. Antes era imposible y teníamos que trabajar con macroinvertebrados como indicadores. Ahora ya no. Ahora podemos echarle el diente a lo que sea. Valoración geoespacial de la biodiversidad, eso te sirve para el manejo. Créditos de biodiversidad que se están fermentando en este minuto, todavía no han salido, pero van a salir y va a haber un mercado gigantesco de nuevo donde ustedes pueden trabajar y contribuir. Gestión adaptativa de recursos naturales, en fin. Entonces, lo que se viene es grande y este tipo de metodología, sumado a robots, qué sé yo, bioinformática en grande, va a ser el futuro y nuestras carreras van a cambiar. Bueno, con eso los dejo. Cristian, muchísimas gracias. Sí, a mí también me dan lágrimas de no poder preguntar muchas cosas, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos como esa trayectoria profesional de los distintos proyectos y cómo digamos que nos tenemos que enfrentar de manera directa a la complejidad de los datos, que es la misma complejidad que queremos entender allá afuera. Bueno, muchísimas gracias a todos.